Universidad de Columbia, en Nueva York, y licenciado en Dirección de Empresas por el Boston College. A lo largo de los últimos 15 años ha colaborado en proyectos de formación y comunicación para compañías como Telefónica, Microsoft, Barclays o Banco de Santander, y tiene una amplia experiencia en la aplicación de las TIC en la estrategia de comunicación cultural. Cuenta con más de 10 años de experiencia como director general de la primera consultora de comunicación, Barson Master, y otros 3 años de experiencia profesional como director de desarrollo de Commerce One. Actualmente es editor de la revista 212 y del blog Comunicación Cultural, ambas publicaciones especializadas en comunicación, arte y literatura. En 2004 fue galardonada con el mejor proyecto empresarial por la Cámara de Comercio de la Comunidad de Madrid. Recientemente ha publicado el papel de la comunicación en la promoción del libro y la función de los blogs en la estrategia de comunicación, últimas tendencias en Internet. Javier Zelaya nos hablará de las nuevas tecnologías web y la lectura. Buenos días, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Estoy encantado de estar aquí y sobre todo en este lugar. Me siento arzobispo de la Web 2.0. Vengo aquí a intentaros convencer de los beneficios derivados que tienen estas tecnologías. ¿Se escucha bien? Porque tengo aquí un cotonillo, ¿se lo pongo? ¿Lo escucháis bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues intentaré tener una conversación con vosotros. Yo voy a hacer una introducción de las diferentes tecnologías existentes hoy en día en Internet, que se denominan Web 2.0. Lo bueno que tienen es que son en su mayoría gratuitas, fácil de usar, o sea, no se necesita ningún conocimiento tecnológico, y tiene una aplicación didáctica o educativa bastante interesante, que es un poco la que voy a intentar aquí desvelaros. Espero tener una conversación con vosotros, que me hagáis preguntas durante mi exposición o al final de ella, si es posible, para intentar ver qué aspectos os han interesado más o qué aspectos tenéis dudas porque lo haya explicado correctamente. Me voy a centrar en 5 de ellas, como veis aquí en la pantalla. Los buscadores, que para mí es esencial. ¿Cuántos de aquí utilizáis Google? Todos, ¿no? Sabéis que tiene un 95% cuota de mercado. ¿Cuántos utilizáis otro buscador? ¿Ninguno? Sí. Por ahí hay alguien. Vale. Se ha aventajado. Pues es bastante triste porque siendo educadores vuestra función es ayudar a los chavales a contrastar información en la red. Google es un excelente buscador, no digo que no utilicéis Google, pero es como si solo leyerais un periódico o escucharais una radio. Eso se lo vamos a dejar a los políticos para que se crispen, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de contrastar la información que encontramos en la red. Google es una empresa privada y los 10 resultados que te da como solución tiene por detrás un algoritmo, que os voy a desvelar de qué manera funciona. Tiene una fórmula Coca-Cola que no desvela, porque si no sus competidores, como sería claro Microsoft o Yahoo o cualquiera de estos, se la copiarían, pero sí dan a entender qué criterios valoran y qué cosas tienen en cuenta a la hora de dar esos primeros resultados. Porque me imagino como todos nosotros normalmente metemos un par de palabras clave, nos da 10 resultados, pasáis a la segunda pantalla, esa que pone abajo 1, 2, 3, a la segunda se vais, ¿no? Pero a la tercera y a la cuarta, rara vez, ¿no? Bueno, es normal. Si no aparece el resultado en los 10 primeros o en los siguientes 10 primeros, en los 20 primeros, por así decirlo, no existe, ¿no? Entonces es muy importante saber por qué aparecen esos 10 primeros y por qué aparecen en ese lugar, y para que vosotros entendáis y ayudéis a los chavales que ellos piensan que lo saben todo sobre las nuevas tecnologías, que conozcan cómo trabajan los buscadores y de qué manera vosotros, como bibliotecarios o como docentes, creo que tenéis una gran oportunidad desde el punto de vista de enseñanza de enseñarles a conocer el funcionamiento de estas herramientas. Para ellos, como sabéis, Internet es su único medio de comunicación y su único medio de información. Luego hablaremos de los wikis. Wikipedia sí conoceréis, eso sí, ¿no? Sí. Vale. ¿Y cuántos de vosotros lo habéis tocado? Bueno, no hay más gente, me alegra. Bien, tenemos un gran problema en España, que siendo el segundo idioma más importante del mundo, en Internet solo hay un 4,6% de contenido en castellano-español. Es tristísimo. Y si, como he dicho antes, los jóvenes, su único medio de comunicación e información es Internet, es donde se documentan, y solo tienen el 4,6% del contenido disponible en castellano, porque rara vez buscan o escriben en inglés, tienen una limitación de conocimiento amplísima. Normalmente doy este tipo de formación a editoriales, aquí es donde descargo pues,
todo mi mal humor a primera hora de la mañana y le echo las culpas a la editorial, a las editoriales. Son las principales culpables de este problema. No están volcando su contenido en la red por el supuesto derecho de autor y todo eso que hablan, que al final es dinero. Pero vosotros también, como centros escolares y parte de la administración, tenéis también responsabilidad en el por qué no hay contenido en castellano publicado en la red. No volcáis vuestro contenido y tenéis muchísimo contenido en vuestras aulas que podéis volcar en la red. Desde vuestras notas personales, vuestros programas, ahora veréis qué podéis hacer y espero que os anime una vez que conozcáis estas herramientas y veáis que son muy fáciles de utilizar, empezar a volcar contenido a la red por el bien común de todos. Las redes sociales, Menea, Made, Delicious, a lo mejor alguno de vosotros os suenan, tienen unos nombres un poco cachondos, parecen como juegos, pero son herramientas muy útiles. Los blogs sí los conoceréis, ¿no? De esto se habla muchísimo. Los medios de comunicación tradicionales, que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido, por así decirlo, la transformación debido a la llegada de las nuevas tecnologías, pues se ha instalado todo esto el periodismo ciudadano y los principales medios, sea el País, sea el Mundo, cualquiera de ellos, han incorporado los blogs a sus plataformas. No porque quieran que los ciudadanos contribuyan al proceso de informativo, porque verdaderamente no les gusta nada este modelo, preferirían volver al año 2000, donde ellos dictaban la agenda informativa y nadie de nosotros interveníamos de ninguna manera. Pero se han dado cuenta que la sociedad está en un proceso de cambio radical y que no hay marcha atrás. No sabemos hacia dónde vamos y todo esto que vamos a hablar hoy, mi único objetivo es que os sintáis cómodos, que empecéis a acercaros a ellas, por si el día de mañana esto se transforma o se consolida, lo vais asumiendo de forma natural. Si os quedáis atrás, vais teniendo ese rechazo humano y natural de uy, esto se me queda muy lejos, o debe ser muy complicado, o a lo mejor necesitas conocimientos de informática. Como esto va a ir para adelante, todavía no habéis perdido ningún tren y yo creo que solo el mero hecho de estar aquí a las 10 de la mañana escuchando este rollo dice bastante de vosotros, porque si os sentís cómodos ahora, yo creo que el día de mañana lo vais a asumir y lo vais a incorporar a cualquier proceso de aprendizaje o a título personal. Y por último hablaremos de la sindicación de contenidos, que es un cacharrito naranja, que no es de ING Bank, ¿vale? Pero es un cacharrito naranja que os voy a enseñar y que os va a ayudar a navegar mejor por la red. En vez de tener esa lista eterna de favoritos que tenemos todos hoy en día, la información, en vez de vosotros ir a buscarla, la información viene a vosotros. Bueno, voy para adelante. Se ha hablado mucho de esto, ya que habéis leído en bastantes medios de comunicación y libros sobre el impacto que está teniendo en el fomento de la lectura y la escritura. Y se habla, como os decía, por parte de las editoriales, de los derechos de autor, la digitalización de libros, este tipo de temas. Yo me voy a centrar más en lo más importante y lo que os atañe a vosotros. Son los cambios que se están generando en el proceso de lectura y escritura y, sobre todo, que las nuevas generaciones nacen genéticamente con un conocimiento de estas herramientas que no sé por qué, pero se sienten muy cómodos. Y vosotros, como profesores o bibliotecarios, muchas veces os sentís incómodos de hablar de estas herramientas o incorporarlas en el aula porque veis que probablemente el alumno sepa más de ellas desde el punto de vista funcional, pero no sepa desde el punto de vista de aplicación o desde el punto de vista de aprendizaje. Vayamos a ellas. Aquí he hecho este pequeño gráfico. En el centro está la biblioteca escolar, que siempre ha sido la parte del centro escolar más olvidada desde el punto de vista presupuestaria, donde se enviaba a todo el mundo como castigo. Y yo creo que con la llegada de estas nuevas tecnologías sociales tiene una gran oportunidad de convertirse en el centro y en el eje del centro escolar, porque se va a convertir en un centro de formación y recursos, aparte de su función cultural o de su función de fomento de la lectura y la escritura, pero principalmente va a ser un centro de formación y recursos, porque Internet no es más que una gran biblioteca digital y se está convirtiendo todo lo que tenemos en bits digitales, sea música, sea libros, cualquier cosa que penséis tendrá un soporte o un formato digital. Entonces analizaremos todo esto que os he comentado brevemente, los blogs, los wikis, las redes sociales y los buscadores, y ver de qué manera pueden ayudar a convertir esa biblioteca escolar olvidada en ese centro de recursos y de formación para los alumnos y también para el resto de los profesores del centro. Resumiendo, todas esas herramientas aportan unos valores o hacen unas aportaciones al proceso de aprendizaje bastante interesantes que no están escritos en ninguna parte, pero que conviven o están ahí entre líneas. Para mí, el más interesante, o el que siempre destaco,
es el primero, es ese intercambio de información o transparencia que no teníamos hasta ahora. En el modelo de derecho de autor o en el modelo editorial había solo un cierto número de personas que podían escribir y que eran publicadas, o podían escribir muchas, pero que eran publicadas y llegaban al mercado menos. Y luego también, una vez que se publicaban, todo tenía un precio de venta al público y había mucha gente que no podía acceder a esa información, a ese conocimiento. Gracias a estas nuevas tecnologías hay ahora, hoy en día, muchísimos más ciudadanos que pueden acceder a muchísima información y formar parte de ese proceso de intercambio y de ese proceso de gestión del conocimiento. Pero falta que el profesorado cambie también un poco su chip y que empiece a volcar, como os decía anteriormente, ese conocimiento que tenéis en vuestras cabezas, en vuestros apuntes, en vuestras aulas, y empecéis a compartir con terceros. Lo más interesante también desde el punto de vista del alumnado es que fomente un espíritu crítico. Si antes ya lo teníamos difícil desde el punto de vista que los medios de comunicación, con sus intereses económicos o sus intereses ideológicos, tienen una agenda informativa que todos lo vemos, vamos al kiosco y puedes comprar un medio u otro y la noticia parece que estás en un país diferente, hoy en día eso se complica aún más con la llegada de Internet. Pero desde el punto de vista positivo, si los alumnos aprenden a buscar correctamente en la red, a buscar fuentes de información creíbles, a saber quién es quién y a darle credibilidad a determinadas fuentes de información, van a tener ese espíritu crítico. Y si además escriben y comparten la información con terceros, van a tener esa manera de organizar su pensamiento propio. Para mí me parece muy interesante y ahora cuando veamos las diferentes herramientas veréis cómo todos estos valores de alguna manera se expresan directamente en cada una de sus aplicaciones. Si de alguna manera toca resumir todo esto de la web 2.0 antes de entrar en cada una de las herramientas, yo siempre lo defino en estos tres ejes. Se crean estas redes de intercambio y de conocimiento que os he mencionado, fomenta esa conversación entre libros. Siempre le han dicho los editores o un bibliotecario que la mejor manera de fomentar la lectura ha sido el boca a oreja o de boca en boca, cada uno lo dice de una manera, ¿no? Y en Internet eso se multiplica por miles, desde el punto de vista que normalmente nosotros recomendamos un tercero, un familiar, un particular, un colega del trabajo, recomendamos un libro, una película, un teatro, como hemos visto. En Internet puedes hacer eso y te puede escuchar, te puede leer, te puede comentar personas que no conoces físicamente, pero que te agrupas en comunidades donde tienes unos gustos, unas afinidades comunes, como vamos a ver ahora en los blogs y en los vídeos. Y por último, como decía al principio de la introducción, esto, desde mi punto de vista, si se forman a los bibliotecarios y se dedican los recursos adecuados, no tanto a la compra de libros, todos los presupuestos de la Administración para el fomento de la lectura van a la compra de libros. Si nos fijamos en el famoso informe PISA y vemos el capítulo de qué manera fomentan la lectura y la escritura en el Reino Unido, en Finlandia, en esos países que nos llevan algunos años más avanzados, solo el 8% del presupuesto va a la compra de libros. Cerca de 200 millones de euros van a la formación de los docentes bibliotecarios en el uso de las nuevas tecnologías para el fomento de la lectura y la escritura. Y aquí la mayoría de los 400 millones va a la compra de libros. Vuelven otra vez a beneficiar a las famosas editoriales. Ahí soy muy crítico en este tema. Bueno, vamos a pasar a lo que os comentaba. ¿Por qué es importante conocer cómo funciona Google? Dado que habéis dicho que todos utilizáis Google, lo que espero que a partir de ahora, que os voy a enseñar otros buscadores existentes en el mercado, empecéis a utilizarlos para contrarrestar o para comparar información y también para ayudar a vuestros alumnos a que busquen diferentes fuentes de información y sepan valorarlas según los criterios que os voy a aportar. En un informe que hizo la Fundación Germán Sánchez Boy Pérez había un dato que a mí me sorprendió muchísimo. Los chavales, en su gran mayoría, buscan solos en Internet. Solo un 14% de ellos buscan de la mano de un profesor. Yo sé que ellos se sienten muy cómodos en la red, pero solo entran en Google y ponen dos palabras clave y, como hemos visto, probablemente cojan el primer, el segundo o el tercer resultado que le diga Google. Y no saben que Google cotiza en bolsa y no saben que Google vive de la publicidad. Y que esos resultados, aunque se llama posicionamiento natural, yo creo que ninguno nos lo creemos, aunque estemos aquí en este convento, que una empresa vaya a poner en primer, segundo lugar una serie de resultados sin ningún tipo de incidencia o sin ningún tipo de connotación. Yo creo que queréis ayudarles mucho a conocer los entresijos de estos buscadores y ahora vamos a verlo. ¿Cómo buscamos? Bueno, como hemos dicho, metemos 2 o 3 palabras. ¿Sabéis cuántas palabras os permite Google meter en la cajita esa tonta que tiene? Bueno, pues os permite meter hasta 10. Y sabéis que si lo ponéis entrecomillado, la frase entera, y os han entregado a los chavales algún tipo de trabajo o informe,
es un detector de plagio maravilloso, porque directamente te lleva el párrafo en la red donde han copiado ese párrafo directamente. Metéis la frase, 10 palabras entrecomilladas, y os lleva al texto directo donde ha sido copiado y cortado, cortado y pegado el texto en el informe que os han presentado. Pero rara vez nos preguntamos, cuando entramos en Google, qué es lo que estamos buscando. Si estamos buscando texto, o estamos buscando una imagen, un archivo sonoro, un archivo visual, un vídeo, o si estamos buscando una fuente académica, o qué es lo que estamos buscando. Únicamente decimos, no, vamos a buscar algo de fomento de lectura. Bueno, pues, ¿pero qué tipo de fomento de lectura? ¿Qué cosa dentro de ahora veremos un poquillo más? Yo creo que, como os pongo ahí en negrita, esto es muy importante, que tengáis estos conocimientos para compartirlos con ellos. Esta es de la manera que Google, como os decía, no desvela su fórmula Coca-Cola, por así llamarla, su algoritmo, pero esto es lo que dice que tiene en cuenta a la hora de valorar quién sale en los primeros 10 resultados. Lo más importante es el número y la calidad de enlaces que tiene una página web. Si una página web es muy enlazada por el resto de Internet, Google entiende que ahí hay una información valiosa y que todos le estamos dando un voto. Esto es como si fuera Operación Triunfo. Tú, cada vez que enlazas una página web, le estás dando un voto a esa página web que estás enlazando. Y Google lo tiene muy en cuenta. También premia aquellas páginas web que participen en las redes sociales que vamos a ver hoy, Wikipedia, Meneame y este tipo de cosas, porque como supuestamente son creadas por ciudadanos para ciudadanos, es decir, que no hay publicidad encubierta, que no hay un fin lucrativo, Google entiende que el contenido que hay en esas redes sociales es pura información y que por ello, si la gente lo vincula y lo consulta, debe ser también valioso y lo pone en primer lugar. Aquellas páginas que tengan una actualización constante también suben mucho, así como los otros elementos que os pongo aquí. Y hay un aspecto muy importante que lo veremos en blogs, que es el que tenga la capacidad de conversar. Hasta ahora la gran mayoría de las páginas web eran páginas web muy estáticas, es decir, yo venía aquí, echaba mi rollo, hablaba de un tema, pero no permitía que el foro pudiera conversar conmigo. Bueno, eso en Internet está cambiando, es una web 2.0, y se penalizan aquellas páginas web que no permitan una conversación. Es decir, que si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en la red, tú tengas la opción de escribirme en ese mismo texto, no mandándome un correo que nadie lo puede leer, sino que el resto de las personas que están consultando esa página web puedan también leer esa conversación y puedas argumentar por qué estás de acuerdo o no estás de acuerdo en relación al contenido que te he indicado. Hoy en día, como sabéis, este es un pantallazo de Google, es de la manera que se nos presentan los resultados. Bueno, como esto va madurando o se va sofisticando, la siguiente tendencia a buscadores, que Google la va a sacar a finales de este año, no solo nos van a aportar, como veíamos anteriormente, unos resultados con texto, sino también que nos van a empezar a aportar resultados en imagen o en archivos visuales o en archivos sonoros, los famosos MP3. O sea que si esa información, volvamos al mismo ejemplo, fomento a la lectura en bibliotecas escolares, existe un vídeo sobre ello o existe una imagen, la portada de un libro o una imagen, por ejemplo, de las jornadas estas, y han sido correctamente subidas a la red y indexadas, Google nos lo va a dar como resultado. Es decir, que vamos a tener más opción de obtener diferentes resultados sobre un tema en diferentes soportes. Como os comentaba, Google tiene ese 90% de cuota de mercado y tiene una serie de herramientas que nos las da gratuitas, que os voy a demostrar que os puede ayudar un poco a conocer mejor su funcionamiento. Si entráis la siguiente vez a Google, veis que en la parte de arriba de la caja tonta de Google, donde metéis las palabras clave, hay una palabra que pone más. Lo veis ahí con el símbolo que he puesto rojo. Si pincháis ahí, os lleva directamente a este menú y dentro de ese menú hay una barra de Google. Si pincháis en la barra de Google, os va a salir su famoso PageRank. ¿Hay alguno que lo utilicéis ya? Bueno, esta herramienta yo recomiendo que os la descarguéis, es gratuita, se instala directamente en vuestro navegador y es un termómetro que, según Google, ¿vale?, su versión, pero bueno, nos ayuda un poquito, nos hace una especie como de segmentación o ordenación de las páginas web en el mundo. Tened en cuenta que existen 8.000 millones de páginas web y esto sigue creciendo y sigue creciendo. Con todo esto del periodismo ciudadano, ahora cualquiera de nosotros podemos subir un vídeo a YouTube, podemos subir una imagen a Flickr, podemos subir un texto, podemos crear nuestro blog. Esto se va almacenando cada día más información y más información. Esto es muy positivo desde el punto de vista de valor de la ciudadanía. Cualquiera de nosotros tiene un medio de comunicación donde expresarse
pero desde el punto de vista de búsqueda y captura de información pues se hace más complejo. Al haber más información es más difícil rastrearla y encontrar aquello que estamos buscando. Bueno, pues Google pone a disposición del usuario esta herramienta que se os instala en la parte superior, como os he dicho, y cada vez que visitéis una página web, por ejemplo, me he ido a la ABC, ponéis el cursor en ese pequeño termómetro y se enciende en verde. Cuanto más verde tenga, significa que más influencia tiene. La escala es del 1 al 10. Como es de Google, el único que tiene 10 en el mundo es Google. No podemos protestar a su herramienta, pero te ayuda a determinar quiénes tienen la red. ABC tiene un 7, El País tiene un 8. Bueno, podéis hacer vosotros diferentes valoraciones y podéis ir viendo según vuestros medios de referencia o aquellas páginas que soléis visitar para saber y determinar si tienen o no tienen peso en la red. Esto es una manera de ayudar a vosotros y a vuestros alumnos. Si encontráis un sitio que tiene una cierta relevancia, tiene un contenido, es un primer punto de partida para determinar si lo vamos a tener en cuenta como fuente de documentación o no lo vamos a tener en cuenta. La escala no es lineal, es decir, pasar de un 2 al 3 es bastante más sencillo que pasar de 3 al 4 o del 4 al 5. El escalón va creciendo y es muchísimo más difícil subir. No sé si se ve bien las imágenes. ¿Sí? Bueno, si no, como os van a entregar copia de todo esto, además todos estos enlaces, si pincháis en la pantalla, directamente os lleva al ejemplo y lo vais a poder ver en el caso que os intentemos explicar. ¿Conoce alguno el buscador de libros de Google? ¿Sí? ¿No? No, bueno. Os invito a que lo conozcáis, que es otra de las herramientas. Cuando entréis a este menú que os comentaba, que hay detrás de esa palabra más, pincháis, aquí está ahí arriba, buscador de libros, y esto lo que os permite es navegar dentro de un libro como si estuvierais en una librería o en una biblioteca. Hay muchos de vosotros que a lo mejor no tenéis cerca de vuestras ciudades o vuestros municipios una biblioteca o una librería con un fondo muy amplio, y esto os permite consultar en red aquellos libros que queréis incorporar en el programa del siguiente curso académico o comprar para la biblioteca. Ponéis cualquier palabra clave, he puesto fomento de la lectura juvenil, se pone en la parte de arriba y inmediatamente en el formato tradicional de Google, pero esta vez, como habéis visto, con la imagen, con la portada del libro, me salen los libros que contienen esas palabras clave que yo he metido. Fomento a la lectura juvenil, es el ejemplo que había hecho, ¿vale? Y me salen esos libros. Pincho en el primero de ellos y lo que me hace es entrar dentro del libro. Y me va diciendo dónde se mencionan esas palabras que he puesto. Fomento la lectura juvenil. O sea, yo puedo leer diferentes párrafos. La herramienta me permite leer hasta un 20% del contenido del libro. Son libros que están libres de derecho de autor y también libros con derecho de autor. Aquellos que están todavía vigentes en librería, que son novedades y que el editor ha permitido a Google que se digitalice, ahí determina el editor cuántos va a dejar ver. En el lado derecho, nuestro lado derecho, veis que este editor nos ha dejado ver el índice, una serie de capítulos, deja bien claro que tiene copyright todo lo que tiene ahí, ¿vale? Y luego, como veis, en la parte de abajo pone comprar este libro. En el caso que consideréis que lo queréis adquirir, pues te permite comprarlo a través de las pasarelas tradicionales, Casa del Libro, Corte Inglés, demás, o a través de la parte editorial, en el caso que tenga carrito a la compra. Si bajáis un poco más el cursor, veréis que también os permite localizarlo. Bueno, aquí he entrado, como veis, en el índice, donde os decía, me permite localizarlo dentro de mi propio municipio. Yo pongo ahí, por ejemplo, Cáceres, y me sale el mapa de Cáceres y me dicen las librerías de Cáceres donde puedo encontrar ese libro. Os va a ahorrar mucho tiempo a la hora de elaborar programas y también es una manera cómoda de hojear un libro. Esto no significa que vais a dejar de ir a la librería, pero vais a ir con más criterio porque ya habéis, por así decirlo, hecho el criterio de búsqueda y captura de aquellos libros que os parecían más importantes, o a lo mejor los pedís en línea porque no tenéis tiempo o porque no existen en vuestra localidad. Esto es una herramienta que os recomiendo que consultéis. Hay un buscador que se llama Exalead, que es, como sabéis, todos los buscadores que existen hoy en día son anglosajones, sobre todo norteamericanos. Yo no tengo nada contra Estados Unidos, viví allí 15 años, como ha dicho aquí el presentador, pero al igual que en el sector aeronáutico tenemos la lucha entre Boeing y Airbus, que aterrizó el otro día en Getafe, el monstruo ese, pues este es nuestro futuro buscador europeo. Está creado por franceses y alemanes y tenemos los españoles un pequeño porcentaje también en su elaboración. Para competir con Google hace una serie de cosas extra que te ayudan en la búsqueda y también yo creo que es de bastante interés.
Tiene un nombre horroroso. Yo creo que comercialmente lo deberían de cambiar, pero bueno, eso es mi esto. Vuelvo a hacer el mismo ejemplo, meto bibliotecas escolares y entonces, como veis, tiene ya una versión más avanzada de Google, me da el pantallazo de la página web, que muchas veces os ha ocurrido que antes de pinchar en esa URL, si vierais la imagen, yo ya estaba ahí, sé que no está ahí la información porque ya lo visité anteriormente, o anda, esta no la conozco y es donde quiero ir. Y en el lado derecho veis que se abre un menú que se llama Afine su búsqueda. Te da una serie de términos o criterios clave. Te dice, estás buscando bibliotecas escolares, ¿pero qué estás buscando? ¿Fomento de la lectura en bibliotecas escolares? ¿Estás buscando ubicación de bibliotecas escolares? ¿Estás buscando libros? O sea, Google, como sabéis, os da 8.000 y pico resultados y luego vosotros tenéis que hacer ese ejercicio de embudo, de irlo reduciendo los diferentes resultados. Este nuevo buscador os ayuda bastante a determinar si queréis imágenes, si queréis archivos sonoros, si queréis archivos visuales. Os recomiendo visitarlo porque os ayudará mucho en el filtro de información. El señor Bill Gates, que se había quedado un poco atrasado con todo esto de los buscadores, acaba de lanzar uno que se llama Live.es. La versión básica, por así decirlo, no aporta mucho más que Google, desde mi punto de vista, pero tiene dos cosas muy interesantes. Una es la búsqueda de imágenes, es impresionante y comodísima de utilizar. Os recomiendo que si vais a hacer búsqueda de imágenes porque lo necesitéis para cualquier tipo de documentación dentro de los trabajos, utilicéis esta herramienta, es comodísima. Además, podéis decir que solo te dé imágenes en blanco y negro o de un tamaño determinado o con unas palabras clave determinadas, ya lo vais a ver que funciona muy bien. Pero lo más interesante que tiene, sabéis, Google Earth, algunos de vosotros me imagino que lo habéis visto, que es ese mapa visual que nos permite ver la Tierra, pero te lo permite ver como una vista militar, ¿no? Para ver dónde voy a dejar caer la bomba, ¿no? O sea, que es las ciudades de esta manera. Live, como veis, lo ha puesto lo que llaman a vista de ojo de pájaro, tiene 45 grados y lo puedes bajar aún más y puedes hacer una visita virtual a la Alhambra, puedes hacer una visita virtual a Córdoba, Santiago, no sé si Cáceres todavía lo tiene incorporado porque lo acaban de lanzar, pero es una maravilla. Os recomiendo, si queréis hacer visitas virtuales, que lo comprobéis. Y luego lo más interesante desde el punto de vista docente que tiene la sección de académicos. De esos 8.000 millones de páginas web que os he dicho, los señores de Windows Live lo que han hecho es seleccionar aquellas que supuestamente tienen una credibilidad. Son fuentes académicas o fuentes institucionales. Entonces, a la hora de hacer búsqueda sobre un tema, si os dirigís a Live y pincháis en académicos, únicamente va a buscar en ese tipo de fuentes y los resultados van a estar, por así decirlo, de una manera más controlados o sesgados. Y luego, como veis, en el margen te da los resultados en el margen izquierdo y en el derecho te saca parte del texto y en amarillo te dice dónde están las palabras clave que tú estás buscando. O sea, te lleva directamente al texto donde supuestamente están esas palabras clave que tú estás buscando. En vez de Google, que únicamente te da la URL. Y también luego tú puedes hacer una criba por autor. Si hay un autor que tú consideras, porque lo has leído mucho, que es el que tiene preferencia para ti en la búsqueda, se lo marcas y te hace la relación te hace la búsqueda en relación a esa preferencia tuya. Y por último, empiezan a haber buscadores temáticos, que son buscadores que solo rastrean en cierto tipo de contenido. Por ejemplo, nosotros hemos lanzado uno que solo rastrea en el sector cultural. De esas 8.000 millones de páginas web, hemos seleccionado 3.000 páginas web de editoriales, fundaciones, museos, centros de arte, y solo te rastrea en esas, porque consideramos que si buscas algo relacionado con el sector cultural, probablemente esté ahí y te evite tener que pasar muchísimas páginas o tener que pasar muchísimos filtros. Y lo mismo van a hacer, como vais a ver, pues buscadores temáticos de cómics o buscadores temáticos de historia, buscadores temáticos para todo tipo de géneros. Por último, hay un buscador que se llama Tecnorati. ¿Alguno de vosotros habéis visto este? Este es fascinante desde el punto de vista de todo lo que te aporta. Igual que Google, en la caja tonta metes tus dos palabras clave, yo he vuelto a meter aquí literatura infantil y me da más de 2.000 resultados, ¿no? Y dices, bueno, pues un poco como Google, no me aporta nada más. Pero yo abro una pestaña y le digo que me lo dé por autoridad, o sea, que únicamente me dé aquellos resultados que son muy enlazados, como os decía, que es uno de los criterios clave de los buscadores, muy enlazados por otras personas, o sea, que me recomienden lo que otras personas están recomendando. Y entonces ya se reduce a 5 opciones. Ese nivel de autoridad yo lo puedo ir escalando. Digo, bueno, no quiero solo el gurú líder de opinión, dame un poquito más, dame a aquella otra persona que yo que sé que no. Puedes ir abriéndolo. Luego también puedo hacer un filtrado por palabras clave. Digo, aquellas
páginas donde tengan determinadas palabras clave, o a través del directorio, ¿no? Que tengan una sección específica de literatura, porque yo puedo a lo mejor en una página web comentar hoy he estado en clase de literatura o mañana voy a ir a un curso de literatura y Google te lo da como resultado, pero si yo en mi página web tengo una sección de literatura, significa que esa página web está especializada de alguna manera en literatura, o sea que únicamente te lleva a aquellas páginas web que tengan una sección de literatura, afina muchísimo más la búsqueda. Y además este buscador te da algo muy interesante, te da la ficha de la persona que está publicando esa información, desde hace cuánto que está en la red, su ranking en la red, si es una persona muy valorada o poco valorada desde el punto de vista de número de enlaces, número de visitas, número de consultas, o sea, te da mucha información para determinar si esta es una fuente creíble o no esta es una fuente creíble. Y como estáis en un colectivo, sobre todo aquellos que estéis más en educación infantil primaria, os recomiendo que pinchéis este enlace que pertenece al Ministerio y os lleva a un sitio donde os da una serie de recomendaciones de seguridad para evitar que entren en determinados sitios web que no interesan, páginas porno, casinos, ese tipo de cosas. Bueno, eso es en relación a los buscadores. Espero que con esta breve introducción os anime a buscarlos y conocerlos y sobre todo complementar la búsqueda que hacéis en Google, que no digo que no dejéis de buscar en Google, pero que no lo tengáis como página de inicio, sino que empecéis a tener varios de ellos como página de inicio. Wikipedia. Bueno, me habéis comentado varios de vosotros que utilizáis Wikipedia como lectores y como habéis visto, cuando entráis en Google, normalmente Google os da como segundo, tercer o cuarto resultado Wikipedia. Como os decía, Google adora Wikipedia porque es un sitio web donde la ciudadanía colabora, escribe, mejora los artículos, publica nuevos artículos y los van mejorando. Existe todo un debate sobre la credibilidad o no de Wikipedia y sobre todo hay un gran debate por parte de los catedráticos que cuestionan si nosotros ciudadanos tenemos criterio o tenemos suficiente conocimiento para hablar de diferentes cosas y publicarlas en la red. Salvando eso, y es cierto ese debate, veréis que luego se está creando una versión de Wikipedia que se llama Scholarpedia, que va a tener unos procesos de revisión del contenido que van un poco a intentar garantizar que estas plataformas pues, sean más veraces. Hoy por hoy lo interesante desde el punto de vista del fomento a la lectura y escritura es que permite introducirlas en el aula, colaborar en ese proceso de volcar más contenido en castellano o en español en la red, que como os decía está por debajo del 5%, y si los chavales es lo único que consultan, que solo puedan acceder a un 5% del conocimiento mundial, es bastante triste, ¿no? Pero bueno, aquí veis como diferentes institutos, colegios, están ya utilizando esta herramienta para volcar diferentes ejercicios. Esto es un ejercicio que en Huelva que hicieron sobre la mujer de Juan Ramón Jiménez, hicieron todo el proceso de documentación, todo el proceso de elaboración del texto, en formato tradicional, por así decirlo, dentro del aula, escribiéndolo en papel y en lápiz, y luego ya se volcó en la red con todos los criterios de enlace, con todo lo que conlleva. Se puede hacer multitud de cosas, se puede hacer información sobre autores, hipnosis de libros, o también se puede volcar o hacer wikis sobre esos programas que tenéis dentro de vuestras diferentes asignaturas, que no solo como veréis, si entráis en Wikipedia, no solo estoy hablando de lengua y literatura. Aquí hay información, como buena enciclopedia, de todas las materias, ¿no? Y os hago una relación de posibles usos que podéis utilizar en Wikipedia. Mejorar los artículos existentes, buscar referencias de otros artículos, ampliar artículos que sean muy cortos, hacer, por ejemplo, una ficha técnica de vuestro centro escolar y volcarlo en Wikipedia para que tenga más visibilidad, fichas sobre personajes históricos de vuestro municipio, un montón de cosas. ¿Cómo tocar Wikipedia? Os he preguntado cuántos de vosotros habéis tenido las ganas o el interés o la curiosidad de editar en Wikipedia. No me acuerdo cuántos habéis dicho. ¿Uno solo? Vale, pues bueno. Espero que como veréis que es muy sencillo, espero que os animéis a partir de ahora, cuando volváis a vuestra casa o al centro escolar, empecéis a editar Wikipedia. Es muy fácil. Vais a Wikipedia y en la parte de arriba veréis una pequeña pestaña que pone registrarse, entrar, pincháis ahí y os sale esta pantalla. Es como darse de alta en Hotmail, es como crearte un correo electrónico. Te das de alta,
el correo electrónico que sea válido, porque si en algún momento la organización de Wikipedia tiene que poneros en contacto con vosotros para deciros cualquier cosa, que la información que habéis publicado no está publicada en el contexto que a ellos les gusta, son los señores, se llama una red de bibliotecarios, los señores que comprueban la información y contrastan la información publicada en Wikipedia, se llama red de bibliotecarios, son como vosotros. Y lo que hacen, cuando tienen tiempo libre, contrastan la información que se ha publicado y en el caso que vean que hay algo incorrecto, desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de información, se ponen en contacto con la persona que ha aportado esos datos y le dicen que por favor que lo revise para que tenga luego ya la versión definitiva. Bueno, pues como os decía, os dais de alta y directamente pasáis a una página en blanco que es como una página Word tradicional donde tenéis vuestra negrita, la cursiva, la capacidad de hacer enlaces. Veis que es sencillísimo, no tenéis que tener conocimiento de código informático ni de nada. Os animo, sabes, aquí, como solo tengo una hora, es una pequeña introducción, pero hay un manual dentro de Wikipedia que os dice cómo podéis hacer esa labor de colaborar con Wikipedia escribiendo artículos o mejorando los existentes. Pues se pueden subir fotos, se pueden subir todo tipo de archivos visuales, lo que queráis. Un blog. Esto sí me habéis dicho que varios de vosotros... ¿Hay alguno aquí que tenga un blog? Sí, hay unos cuantos. ¿Y lectores de blogs? Levantar la mano todos, porque estadísticamente... No lo digo. Hay 77 millones de blogs, ¿vale? Entonces, estadísticamente es más posible que hayáis leído un blog que os haya tocado la lotería. O sea, probablemente habéis estado en Internet leyendo un sitio web sin saber que estabais leyendo un blog. Ahora que os voy a presentar cómo es un blog, pues ya vais a saber, la siguiente vez que estéis en la red, que estáis en un blog y que estáis leyendo un blog. Bueno, Wikipedia nos define un blog como hay diferentes definiciones, ¿no? Dicen que son diarios personales, hay otra gente que dice que son medios de comunicación, hay otra gente que dicen que son pues, sitios web unipersonales y demás, ¿no? Indiferente de ello, lo interesante es que permiten la lectura y la escritura de una manera muy cercana, porque son la parte personal es la parte más interesante, y como son muy fáciles de usar y son gratuitos, de ahí se deriva que muchísima gente se haya creado un blog. De esos 77 millones que existen a nivel mundial, cerca de 2 millones están en España. Y de esos 2 millones, cerca de 1,5 millones están escritos por chavales de entre 14 y 25 años. Si tenéis hijos en esa edad, os recomiendo que entréis en un sitio que se llama myspace.com. No sé si lo conocéis. Bueno, pues este sitio es donde ellos han creado su blog, myspace.com, myspace.com, y no sé por qué, ya sabéis que van por las modas, han creado todos ahí su blog y es donde conversan de todo lo que ocurre día a día, de sus películas, lo que ven en la televisión, lo que se han comprado, el libro que se han leído, y sorprendentemente veréis que se habla muchísimo de libros. Hay diferentes categorías de conversaciones y si metéis literatura o metéis libros, veréis miles y miles de conversaciones sobre estos temas. Bien, para que conozcáis un blog, lo que os voy a llevar directamente son a diferentes ejemplos y así de esa manera, a partir de ahora, como os decía, vais a reconocer inmediatamente que estáis leyendo un blog. Todos tienen una estructura muy similar. El contenido está en el centro, como veis en la imagen. No tiene mucho diseño porque como se utilizan plantillas gratuitas, son, por así decirlo, todas muy similares y ahora que veréis los diferentes ejemplos vais a reconocer lo que estoy hablando. Este es, por ejemplo, un instituto de Burgos que lo utiliza para comunicarse directamente con los padres en relación a los deberes que tienen los chavales de grado sexto. Este es un blog especializado en música, en primaria, y aquí se da parte de la asignatura, así como también los deberes. Es una conversación que tiene directamente el profesor con sus alumnos a través de esta herramienta. Este es uno de los más interesantes, de los que a mí más me gusta, es el Instituto Juan Vallejo, también en Castilla y León. Todos ellos, como os decía, abajo tenéis la URL donde podéis ir si queréis ver el ejemplo con más detalle. Y aquí han hecho un programa de lectura de todo el año y en el lado izquierdo veréis que os dan también todo tipo de documentación para hacer evaluaciones, para hacer un montón de cosas con esta documentación. Esta es de la Comunidad de Madrid, es muy interesante porque en vez de hacerse de manera unipersonal, varios profesores se han agrupado y han creado una plataforma, por así decirlo, de blogs, donde, no creo que se lea desde ahí, pero bueno, hay blogs de física y química, de francés, de historia, de inglés, de lengua, de matemáticas, de todo tipo de materias. Si cualquiera de vosotros está interesado en conocer estas herramientas, mi recomendación es que entréis en estos ejemplos, que miréis qué es lo que están haciendo, de qué manera están
llevando a cabo parte de su labor de enseñanza a través de estas herramientas y que os pongáis en contacto con estos profesores. Todavía estamos en esta fase de queremos compartir, queremos enseñaros a aquellos que sois los últimos en llegar y que os queréis poner al día. A lo mejor dentro de 2 años ya estamos hartos o ya están hartos y ya no quieren compartir más tiempo, pero todavía os puedo decir que cualquiera que de vosotros que os acerquéis y digáis, oye, ¿qué errores cometisteis? ¿Qué me recomiendas que no haga? ¿Cuál es la mejor plataforma gratuita? Porque yo, por ejemplo, a lo largo de los 3 últimos años pues he cambiado de diferente proveedor porque salía otro proveedor con otro tipo de funcionalidades. Os recomiendo que lo hagáis para no perder tiempo y que vayáis un poco más rápido en el proceso de aprendizaje. Este es muy interesante, es un blog de profesores que todos los blogs tienen, muchos de ellos, nombres muy poéticos. Victorio Leso, La tormenta en un vaso, cosas así, ¿no? Este blog está escrito por profesores que de lunes a viernes reseñan un libro, una novedad, y se publica en este blog. Son 50, o sea que su compromiso es una reseña una vez cada 2 meses. Tampoco lleva tanto, pero su contribución es muy grande. El blog de una biblioteca escolar, bueno, cantidad de enfoques, ¿no? Y aquí os dejo dedicar un montón de horas en la búsqueda y captura en la red. También, como veréis, bueno, aquí os traigo varios ejemplos, algunos institutos ya lo están instalando para establecerlo como canal de comunicación con padres y con alumnos. Alertas del colegio, cambios de horario, cualquier tipo de cosas, se hace a través de esta sindicación de contenidos. Como veis ahí en el lado derecho está el botoncito naranja y tienen 4, cada uno de ellos por diferentes temas, ¿no? Muy interesante. Aplicación de las bibliotecas escolares lo podéis hacer para agregar contenidos de secciones culturales. Estos serían los servicios que daría la biblioteca escolar al centro escolar, a los padres. Todas las novedades que se publican en este país, pues la biblioteca podría hacer una criba y podría hacer a través del RSS lo mejorcito que se ha publicado en narrativa, en ensayo, en historia, en cualquier materia. A lo mejor también novedades culturales que vaya a haber en vuestra ciudad o en vuestro municipio. O sea, se pueden hacer aplicaciones diversas y muy interesantes. Y existen, como veis ahí, os he puesto un montón de iconos, cientos de proveedores gratuitos de esta herramienta. Os recomiendo que entréis o que dentro de vuestro centro de formación os den un curso de esto para que os pongáis al día. ¿Alguno de vosotros conocéis estos pequeños iconos? Bueno, a lo mejor los habéis visto. Los principales medios de comunicación, El País, el ABC, El Guardia y demás, lo tienen ya todos. Son pequeños iconos de servicios web. Esto es, por así decirlo, lo último de lo último que ha salido en el mercado en los últimos 3 meses. Son muy interesantes a la hora de almacenar y buscar información. Por ejemplo, uno de ellos de Lisius, que es este del centro, el botoncito negro y azul, es una red de archivos de favoritos. ¿Cuántos de vosotros tenéis en vuestro ordenador favoritos? Todos tenemos, estupendo. Y muchas veces se nos olvida el favorito aquel que almacenamos hace 3 meses, está ahí abajo, está una carpeta que ya no nos acordamos que ni lo tenemos, ¿no? Aparte de que está ahí y que a veces no los consultamos, pero sobre todo que no lo compartimos, volviendo a los valores aquellos que veíamos al principio. Nadie más conoce tus favoritos. Bueno, esta red social lo que permite es compartir tu red de favoritos. Es decir, sacas de tu ordenador, lo llevas a internet y cuelgas toda tu carpeta de favoritos. Todos tus enlaces que has descubierto, ya sean profesionales para los temas que tú estás tratando o personales. Y lo que permites es que otras personas, cuando hagan una búsqueda, tengan acceso también a esa carpeta de favoritos. Y no solo eso, sino que con el uso los usuarios van votándolo y se va haciendo un ranking. Entonces, la siguiente vez que tú entres, y yo, por ejemplo, he entrado y he puesto en el buscador de Delicious fomento lectura. Y lo que me ha dado es, como veis arriba, mis enlaces, o sea, aquello que yo he guardado, mis favoritos de hace meses, me los vuelvo a rescatar y me dice, Javier, aquí tienes lo que tú descubriste hace meses y te lo refresco en tu memoria, pero en la parte siguiente me dice las carpetas de favoritos de otros profesionales como yo que están interesados en el fomento a la lectura y que han encontrado en la red, y me lo pone a mi disposición. Y sobre todo puedo ver de qué manera han sido votados y de qué manera el resto de los usuarios han valorado ese enlace. Si merece la pena, no merece la pena, el artículo ya está anticuado porque fue publicado en el año 88, entonces tiene un ranking muy bajo. Es muy, muy interesante. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros tener esa conciencia de que debemos de contribuir a la gestión del conocimiento, primero aportando todo aquello que nosotros tenemos en nuestras carpetas, en nuestros apuntes y demás. Es muy, muy interesante.
Se están creando redes sociales donde la gente, esta es Culturízame, hay otra que se llama Meneame, no sé si te doy el ejemplo, bueno, si no está ahí, donde la gente lo que hace es el botoncito, para que lo veáis, ya sé que a través de los iconos la gente se acuerda, el botoncito este verde de la izquierda derecha para vosotros, es Tecnorati, ese buscador que hemos visto, este es el famoso Yahoo, pero es un buscador de los de Yahoo, el del centro os lo acabo de escribir, que es Delicious, Dieg y Meneame son los que os voy a hablar ahora. Estas son redes sociales donde, si tú encuentras una información en la red, un artículo publicado en El País, en el ABC, donde sea, o en una página web, en un blog, en vez de ir a tu correo electrónico, coger tu lista de contactos y decir, mira lo que he encontrado, te lo paso, que es el hábito que tenemos hoy en día, pero básicamente se queda una conversación privada, estas redes sociales lo que permite es compartirlo con el resto de los usuarios que están en Internet interesados en ese tema. O sea, agarro el contenido que hay en El País y me lo llevo a Meneame o a Culturízame. Y allí, con el resto de los usuarios, por ejemplo, Meneame tiene 800.000 lectores al mes en España. Se comparte, es decir, se vota, se comenta, se corta y pega, se hace de todo con ese contenido. Y lo interesante es que Google lo valora muchísimo. Es decir, si al final del día la información publicada en Meneame llega portada, Google considera que esa información es la que verdaderamente la ciudadanía ha tenido en cuenta. Hasta ahora los medios de comunicación tradicionales deciden la agenda informativa del día de mañana. Es decir, por la mañana tú vas al kiosco y una serie de periódicos, cada uno con su ideología, ha decidido que lleva portada. El telediario de las 3 decide de toda la información del mundo qué es lo que te va a dar. Bueno, eso está bien, es un modelo de negocio, pero como contrapoder, esto se creó en Estados Unidos, se pensaba que los medios de comunicación tradicionales no tienen credibilidad porque por detrás hay intereses económicos, religiosos, políticos y demás, se crean estas herramientas. Entonces lo que se hace es que cualquiera de nosotros que tenemos una información, vamos a encontrar una información, la llevamos a esta comunidad y nosotros decidimos si va aportada la Pantoja a la Leti o no va aportada la Pantoja a Leti, van al fondo. Cada uno de vosotros tenéis un punto al entrar, ¿vale? Pero ese punto tiene, que esto es muy interesante para los chavales, tiene un peso, tiene una responsabilidad. Si al principio del día o durante la jornada que tiene lugar esa información, o sea, la duración que tiene esa información, tú llegas un día muy negativo y estás muy destructivo y todo te parece negativo, ¿no? Y ves una información y la votas negativa. Bueno, tú ya has dado tu voto, pero el resto de los lectores deciden al final del día que esa información es válida, que aporta algo nuevo, que es constructiva y va aportada. Tu ranking, tu peso en esa comunidad baja, pierdes influencia y hay toda una trayectoria y aparte es muy transparente, tú puedes entrar y puedes ver la trayectoria de Javier Zelaya, cuando tenía autoridad, cuando tengo menos autoridad, cuando tengo peso, no tengo peso. Entonces tú al final lo que puedes ver es cuáles son las personas que por su coherencia votan, por así decirlo, cosas que al final parece ser que son las que el resto de la ciudadanía opina de esa manera o no. Y es muy interesante porque ejerces un ejercicio de responsabilidad. O sea, tú tienes un voto como ciudadano, pero ese voto, según cómo lo utilices, o también a la inversa, en positivo. O sea, si tú entras en esta comunidad y votas positivamente una información y esa información al final del día acaba positivamente en portada, tu karma, que es como le llaman allí, tu influencia, tu grado de peso sube. Bueno, podéis pensar que esto es un juego y probablemente tiene mucho de juego, como muchas cosas que tiene la red, pero lo interesante es que fomenta la escritura porque se escribe el texto, la lectura porque se lee el texto, el compartir la información, responsabilidad sobre cómo votas y cómo ejerces tu voto. O sea, una serie de valores, como os comentaba, esta red, que son muy interesantes, que transmiten estas tecnologías y que rara vez lo tenemos en cuenta o por desconocimiento o por ese factor de rechazo humano inicial que tenemos, porque de manera generacional, como os decía, los chavales nacen genéticamente sintiéndose muy cómodos utilizando estas herramientas y a nosotros, que hemos leído en tapadura, pues nos cuesta un poquito más, pero no tiene ningún misterio desde el punto de vista de uso o disfrute de ellas. Oye, esto era mi contenido. Lo que sí me gustaría, que quedan 5 minutillos nada más, si hay alguna pregunta, intentar responderlo por allá. No sé si hay un micrófono. Sí. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta?
tardes. Bueno, yo quería primero felicitarle por su intervención, que ha sido bastante esclarecedora y muy positiva, ¿no? Dicho lo cual, hay una serie de apuntes que me gustaría hacerle, ¿no? Yo me quedaba al final un poco desasombrado.